Mi hermana envidiosa hizo de todo para destruir mi relación y quedarse con mi novio, solo que no esperaba que, al final, yo fuera más lista que ella. Cuando me inscribí en el curso de fotografía en Bilbao, mi intención era simple: escapar. Cambiar de aires, olvidar un poco la vida atrapada en rutinas predecibles y, con suerte, encontrar inspiración entre sombras y luces. No estaba buscando a nadie. Nunca busqué. Mi historial con los sentimientos estaba, como mínimo, bajo llave. Pero entonces apareció Adrián, y las reglas que yo misma había impuesto empezaron a romperse, una por una, sin que yo lo notara. Él entró en el aula como quien no le debe nada al mundo. Camiseta negra, cámara colgada al cuello y esa mirada de quien lo observa todo, como si el mundo entero fuera un escenario en potencia. Pero lo que realmente me atrapó fue la forma en que hablaba, pausada, atenta, como si cada palabra mereciera su espacio. Durante los primeros días del curso, nos sentamos uno al lado del otro por casualidad. En poco tiempo, la casualidad se volvió hábito. Hablábamos de todo: encuadres, viajes, nuestros errores al editar. Con cada palabra, lo que comenzó como una simpatía espontánea se convirtió en algo más, una presencia que se hacía notar incluso cuando no había razón para extrañarla. Adrián era amable sin forzar, gracioso sin intentarlo. Escuchaba de verdad. Comentaba con entusiasmo cuando le mostraba alguna de mis fotos, incluso las más simples. Y cuando elogiaba, no era solo el trabajo. Veía cosas en mí que nadie jamás había visto. Ni yo. Una vez, después de una clase práctica en un parque a las afueras de la ciudad, me dijo: fotógrafas como quien esconde un secreto. Me quedé callada. Pero esa frase me acompañó durante días. Comenzamos a vernos fuera de las clases, con el pretexto de explorar nuevos lugares para fotografiar. En poco tiempo, las cámaras se volvieron excusa. Reíamos con facilidad. Yo reía con él. De verdad. Y eso ya era lo suficientemente raro como para asustarme. Me llamaba cascuda, decía que había que romper una piedra para llegar a lo que había dentro. Y, extrañamente, yo quería que lo lograra. Empecé a abrirme. Pequeñas concesiones. Compartí historias que nunca le conté a nadie. Compartí cicatrices, unas emocionales, otras no, y Adrián nunca se alejó. Acogía, incluso cuando no entendía. Tenía una delicadeza que parecía fuera de época. Veía belleza en los detalles que yo consideraba irrelevantes. Una vez, al verme concentrada ajustando el enfoque del lente, me dijo: pareces otra persona cuando estás creando. Como si el resto del mundo dejara de existir. ¿Y eso es bueno o malo?, pregunté. Es fascinante, respondió. Sin sonreír. Solo mirando. Fue ahí que lo entendí: estaba involucrada. No era un enamoramiento adolescente, no era un juego. Era la posibilidad real de algo duradero, algo que hasta entonces yo evitaba a toda costa. Por eso tomé la decisión que, hasta hoy, me suena como un antes y un después: llevé a Adrián a conocer a mi familia. Presenté a Adrián a mi familia un domingo nublado. Hago cuestión de marcar ese detalle porque siempre pensé que la luz gris combina con los comienzos ambiguos. Mis padres lo recibieron bien, como era de esperarse. Cordiales, educados, amables. Esas formalidades de quien quiere agradar, sin exagerar. Pero fue Ollane quien se robó la escena, y no de la manera que yo esperaba. Mi hermana menor siempre tuvo esa forma de ser, expansiva. Reía fuerte, hablaba demasiado, le gustaba ser el centro de atención, pero por lo general eso no pasaba de un encanto caótico. Solo que con Adrián fue más allá. Al principio, me hizo gracia. Se mostró demasiado entusiasmada, hizo 1000 preguntas como si estuviera entrevistando a una estrella de cine. Preguntó dónde había aprendido fotografía, si ya había publicado algo, si había tenido novia antes, esta última con una sonrisita que me hizo congelarme por un segundo. Ollane, dale un respiro, vino a almorzar, no a una entrevista, bromeé, intentando mantener la ligereza. Solo tengo curiosidad, respondió, riendo. Es raro que traigas a alguien aquí. Pensé que era un milagro. Adrián lo encontró gracioso. Rió educadamente. Y yo intenté seguir como si fuera normal. Pero no lo era. La forma en que ella lo miraba, como si fuera un enigma que quería descifrar antes que yo.
Ofreció ayuda para poner la mesa, luego para servir el vino, luego para recoger los platos, y siempre volvía con un comentario elogioso. Este vino combina con Adrián, tiene un sabor sofisticado, pero con un toque de misterio. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo?, pregunté entre dientes. Claro que sí, respondió, guiñándole un ojo. En los días siguientes, su comportamiento empeoró. Empezó a enviar mensajes preguntando si él volvería a visitarnos. Se ofreció para preparar un pastel que a él le había encantado, aunque solo lo había elogiado por cortesía. Y cuando vino a ayudarme a planear una sorpresa para él en mi cumpleaños, fue ella quien sugirió el regalo, el lugar, hasta la lista de reproducción. Estás demasiado involucrada en esto, ¿eh?, comenté, intentando sonar casual. Pues me gusta verlos felices, dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Como si estuviera probando límites. Como si quisiera demostrarme que podía ser más interesante que yo. Y por más que no quisiera admitirlo, esa idea empezó a perseguirme en silencio. Aún así, preferí fingir que no era nada. Al fin y al cabo, éramos hermanas. Siempre había tenido esa energía exagerada. Quizás solo estaba entusiasmada. Quizás solo intentaba integrarse. El final empezó con un silencio. Primero, en los momentos en que solía mandarme mensajes. Luego, en las tardes en que normalmente salíamos a caminar. Al principio, pensé que era solo cansancio, rutina, esas cosas que enfrentan todas las parejas. Pero no tardé en notar, había algo diferente en el aire. Un peso, una ausencia que no se explicaba con excusas simples. Fue un miércoles por la noche cuando todo se rompió. Adrián me llamó para hablar. No en casa. No en nuestro rincón. Eligió un parque frío, con árboles retorcidos y bancos de piedra. Llegué unos minutos tarde. Él ya estaba ahí, de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada al suelo. Su imagen me apretó el pecho, no por nostalgia, sino porque ya me decía todo sin decir nada. ¿Qué está pasando?, pregunté, parándome frente a él. Me miró como si me estuviera viendo por primera vez. No había rabia. Solo decepción. Recibí unos mensajes. Capturas. Conversaciones tuyas con otros hombres. Fotos íntimas. El estómago se me hundió. ¿Qué? Sacó el celular del bolsillo y me mostró la pantalla. Conversaciones largas, detalladas. Supuestamente mías. Mi nombre, mi foto, mi forma de escribir. Era como ver un reflejo distorsionado de mí misma. Me quedé mirando durante segundos que parecían eternos. No sabía qué decir. Eso es falso, Adrián. Yo nunca escribí nada de eso. Quisiera creerlo, respondió, en voz baja, casi susurrando. Pero todo parece muy real. Tiene fecha, tiene contexto, tiene tu forma de hablar. Pero no soy yo. Yo nunca, tú sabes quién soy. Tú me conoces. Él negó con la cabeza despacio, como si intentara protegerse de mí. Uno solo conoce a las personas hasta donde ellas permiten. Adrián, escúchame, mi voz se quebró. Yo nunca te engañé. Nunca. Ni por un segundo pensé en hacerlo. Él respiró hondo. Una pausa larga, como si esperara algún tipo de milagro. Pero no llegó. Ya no sé qué es verdad. Y no tengo fuerzas para averiguarlo. Entonces, se dio la vuelta. Y se fue. Sin una pelea. Sin un escándalo. Solo con ese silencio, el mismo que había empezado todo. Me quedé allí parada, sin saber si correr, gritar o suplicar. Y por unos segundos, sentí que el suelo se abriría. No se abrió. Y tal vez eso dolió aún más. Volví caminando a casa, sin rumbo. Dentro de mí, el vacío empezó a tomar forma. El vacío de él. El vacío de la confianza rota. Y, peor aún, el vacío de la duda. Porque aunque yo sabía que era inocente, esa versión distorsionada de mí que él había visto era demasiado cruel para ignorarla. Esa noche no dormí. Abrí cada conversación nuestra. Reviví cada foto, cada audio, cada detalle que probaba quiénes éramos. Y en medio de todo eso, traté de entender, ¿quién haría algo así? ¿Quién tendría el cuidado de montar un rompecabezas tan convincente? ¿Y por qué?
Tardé 3 semanas en aceptar lo que mi instinto ya gritaba desde el primer día. Fueron 21 días fingiendo que aún era posible que todo aquello fuera un error, una farsa sin rostro. Pero en el fondo, bien en el fondo, yo lo sabía. Era Ollane. Esa certeza dolía de una forma extraña. Como si una parte de mí se negara a aceptar que ella fuera capaz. Pero lo era. Y el día que fui a casa de mis padres, sabiendo que ella estaría sola, no llevé pruebas. Llevé preguntas. Y en el fondo, una rabia que yo misma aún no sabía cómo nombrar. Ella abrió la puerta como si nada estuviera mal. Vaya, por fin decidiste dar señales de vida. Tenemos que hablar, dije. Ella arqueó una ceja, cruzó los brazos y me dejó pasar. Entré. Nos sentamos en la sala. Llevaba ese viejo buzo azul que usaba para todo, con las piernas dobladas sobre el sofá, como si estuviéramos en una tarde cualquiera. Pero había algo diferente en sus ojos. Una calma demasiado sospechosa como para ser inocente. Tú enviaste esos mensajes a Adrián, ¿verdad? La pregunta salió seca, directa. Ella me miró durante unos segundos. Y se rió. No una carcajada. Una risa contenida, burlona. ¿Qué mensajes? Las conversaciones falsas. Las fotos. Las capturas. Todo eso. ¿Fuiste tú? Ella no respondió. Solo volvió a sonreír. Esa calma se convirtió en desprecio. Pensé que tardarías más en darte cuenta, dijo, recostándose en el sofá con un suspiro. Siempre fuiste lenta para estas cosas. Mi cuerpo se puso rígido. Pero no me desarmé. No esta vez. ¿Por qué? Pregunté. Ella se encogió de hombros. Porque quise. Porque podía. Porque siempre fui la sombra, la segunda opción. Y por primera vez, vi una oportunidad de cambiar eso. Destruiste mi relación. Destruiste su confianza en mí. ¿Por capricho? No es capricho cuando uno lucha por lo que quiere, respondió, inclinándose hacia adelante. Él debía ser mío. Desde el principio, vi cómo me miraba, nunca te miró así, Ollane. Eso fue solo tu cabeza enferma intentando transformar admiración en deseo. Y aún así funcionó. Sonrió, con veneno en la voz. Funcionó, Maitane. Él te dejó. Me creyó a mí. Aunque no supiera que era yo. Por un momento, no pude decir nada. Solo la miré. Y vi a alguien que ya no reconocía. Una mujer que cambió sangre por envidia. Hermandad por competencia. Te superaste. Pensé que eras egoísta. Pero eres cruel. Llámalo como quieras, respondió. Lo que importa es que ahora él va a ser mío. Y tú vas a tener que tragarte eso. La frase quedó resonando después de que salí de la casa. No lloré. No grité. Solo sentí. Y lo que sentí no fue tristeza. Fue una indignación que me levantó por dentro. Lo que ella destruyó, yo lo iba a reconstruir. No por orgullo. Sino porque no iba a dejar que la mentira fuera más fuerte que mi historia. Y si Adrián aún tenía algo verdadero dentro de él, necesitaba oír la verdad. Y no con mis palabras, sino de la boca de la propia serpiente. Era extraño tener a Adrián de nuevo en mi casa, pero no en mis brazos. Estaba allí, en silencio, encerrado en el cuarto, como parte del plan. No me miró a los ojos cuando entró. Solo asintió, aceptó mi pedido. Y eso ya era más de lo que esperaba. El dolor aún estaba marcado en su rostro. Pero ahora, también había desconfianza. Una chispa de duda sobre todo lo que había creído. Y era en esa rendija donde la verdad iba a entrar. Le mandé un mensaje corto a Ollane, necesito aclarar las cosas. Hoy. A solas. Ella llegó media hora después. Linda, como siempre hacía cuestión de estar. Labial impecable, cabello arreglado. Como si fuera a encontrarse con una audiencia, no con su hermana. ¿Qué es este ambiente raro? Dijo al entrar, mirando a su alrededor. Vamos a sentarnos. Quiero hablar contigo, respondí, firme. Ella se sentó en la silla de la cocina, cruzó las piernas y esperó como si estuviera a punto de ver un espectáculo. Estoy cansada de fingir que no sé. Cansada de darte espacio para mentir.
Hoy vas a contar lo que hiciste. ¿Otra vez con eso? Pensé que ya habías aceptado tu derrota, sonrió, con el mismo desprecio de antes. Pero yo mantuve la calma. Adrián estaba allí, escuchando todo. Y eso era lo que importaba. Habla, Ollane. Muéstrame quién eres. Ella soltó una risita corta y entonces dijo, como si estuviera harta de la actuación, está bien. Vamos a acortar esto. Sí, fui yo. Yo creé los perfiles. Yo falsifiqué todo. Edité las imágenes. Incluso saqué algunas de tu celular cuando lo dejaste desbloqueado, ¿recuerdas aquella noche? Pues sí. Él me creyó. Tú perdiste. Alzó el mentón con orgullo, como si hubiera ganado una competencia. Fui más lista. Solo eso. Y si hubieras estado más atenta, te habrías dado cuenta de que él nunca fue solo tuyo. Entonces, Adrián salió del cuarto. La puerta se abrió con un chirrido que pareció cortar el aire. Ollane se puso pálida. Él caminó hasta la sala. Despacio. El silencio era absoluto. No lo puedo creer, dijo ella, en un hilo de voz. Adrián la miró durante un largo segundo. Luego habló, creer fue lo que me hizo equivocarme. Ella intentó reír, ensayar una reacción, pero ya no había espacio para maniobras. Mentiste. Manipulaste. Destruiste lo que más confiaba. ¿Y por qué? ¿Por envidia? ¿Por un capricho? Dijo él, sin alzar la voz, pero con una firmeza que la hizo retroceder. Lo hice por amor, respondió, intentando mantener el control. Eso no es amor, Ollane. Es obsesión. Y es patético. Él se dio la vuelta y se dirigió hacia mí. Empezó, pero levanté la mano. Era mi turno. Miré a mi hermana y dejé salir todo. Siempre tuviste ese brillo falso, esas ganas de ser adorada por todos. Pero conmigo, tú no competías. Nunca fui tu enemiga. Fuiste tú quien creó esa rivalidad. Quisiste verme caer porque tu vida es demasiado pequeña como para soportar que alguien te supere. Tú siempre lo tuviste todo. Respondió ella. La atención, la calma, el cariño de nuestros padres. Yo era la que tenía que gritar para ser vista. Entonces gritaste. Pero no necesitabas pisotearme para eso. No necesitabas destruir lo que yo construí con verdad. Ella se levantó. El orgullo ya se había ido. Y lo que quedó fue feo. Me arrepiento de haber confiado en ti como hermana, dije por fin. Porque hermana nunca fuiste. Ella se fue sin mirar atrás. No fue como en las películas. Él no me abrazó después del enfrentamiento. No me miró con los ojos llenos de lágrimas ni me dijo perdóname. Adrián simplemente se quedó ahí, sentado en el sofá, en silencio, como si necesitara digerir todo en pequeños pedazos. Y lo dejé. No exigí nada. Solo me quedé a su lado, en silencio. A veces, la presencia vale más que cualquier frase hecha. En los días siguientes, no volvimos a ser lo que éramos. No había regreso, solo camino. Pero él siguió viniendo. Primero, con pasos cortos. Luego, con voluntad. Hablamos. Mucho. Largo, profundo, doloroso. Revisamos todo. Los recuerdos, las heridas, los huecos por donde entró Ollane. Lloramos en momentos diferentes. Él por haber dudado. Yo por haber sido dejada. Quise creer en eso porque dolía menos que pensar que podía estar equivocándome contigo, me dijo una noche. La mentira parecía más plausible que tu verdad. Y eso fue cobarde de mi parte. Lo entiendo, respondí. Y no mentí. Parte de mí aún cargaba el dolor, pero otra parte ya entendía que las personas se rompen, y a veces rompen a quienes están cerca sin querer. Fue él quien propuso el cambio. Vámonos de aquí. A cualquier lugar donde su nombre no pese, donde su recuerdo no aparezca en cada calle. Elegimos una ciudad costera en el norte de Galicia. Casas blancas con puertas de madera, gente sencilla, mar frío y constante. Alquilamos una pequeña casa de 2 plantas cerca del muelle. Nada de lujos. Solo paz. Paz suficiente para dormir sin mirar el celular, para caminar de la mano sin mirar por encima del hombro, para reír sin preguntarse si alguien estaba escuchando con malas intenciones.
Montamos juntos un pequeño estudio. Él con los paisajes, yo con retratos de gente común. Abuelitas que bordaban en la terraza. Pescadores que no sabían sonreír para la foto. Empezamos a exponer en ferias locales. Vendíamos poco. Pero era nuestro. Todo nuestro. Y real. A veces pensaba en Ollane. No con rabia, eso quedó atrás. Sino con una especie de asombro frío. ¿Cómo alguien llega tan lejos en la envidia? ¿Qué tipo de vacío existe dentro de una persona para que elija destruir en lugar de construir? Nunca tuve respuesta. Y aprendí a no buscarla. Con Adrián, no volvimos a hacer promesas. Solo vivimos. Con más cuidado. Más contacto visual. Cuando desconfiábamos de algo, lo decíamos. Cuando algo molestaba, lo hablábamos. Sin rodeos. Sin orgullo. ¿Todavía piensas en todo aquello? Me preguntó una noche, mientras veíamos el mar golpear las rocas. No como antes, respondí. No con dolor. Hoy pienso en ello como quien carga una cicatriz. No la mira siempre, pero sabe que está ahí. Me besó en la frente. Silencio. Pero era otro ahora. Era el silencio de quien sabe que está en el lugar correcto. Aprendí que algunas verdades duelen. Pero esconder una mentira duele más. Y que, por peor que sea la caída, cuando uno elige levantarse al lado de alguien, cada paso vuelve a tener sentido. Este no fue el final de nuestra historia. Fue solo el capítulo en que la mentira quedó atrás, y el amor, finalmente, pudo caminar sin esconderse. Si esta historia te atrapó hasta aquí, imagina las que vienen. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada día hay una nueva historia intensa, llena de emoción, giros y verdad. No te pierdas ningún capítulo.